Blood Warlock. Succubus Partnering de Apocalipse. Capítulo 81, Humano y Demonio, parte 1. Los objetos que habían aparecido después de la desaparición de los dos destellos de luz eran dos tesoros que hasta ahora Bai Zemin no había visto aparecer de los orbes y, por lo tanto, no poseía. El tesoro que salió del interior del orbe naranja era una especie de vestido que se parecía más a una túnica como la que usaban las mujeres inmortales en las novelas ligeras, pero no tan extravagante. Curioso, Bai Zemin tocó la punta del vestido azul profundo y, aparte de la suavidad del material, la información del objeto fluyó automáticamente a su retina. Túnica de combate, tesoro de grado raro. Vestido de cuerpo completo capaz de bloquear armas de filo normal e incluso balas de menor calibre. Al usarlo todas las estadísticas más 5 automáticamente. Básicamente, Combat Robe era una extensión algo similar de su Full Coat, excepto que en este caso estaba más orientado a las mujeres. Aunque hay algunas diferencias en la descripción del tesoro, Bai Zemin pensó que las diferencias probablemente no eran tan grandes. El segundo tesoro era, sorprendentemente, una ballesta que brillaba con un toque metálico a los rayos del sol que bañaban el material del que se creó este tesoro, fuera lo que fuera. Ballesta rápida, tesoro de grado normal. Una ballesta que puede cargar hasta 5 virotes o flechas en la recámara y disparar 2 veces por segundo. Cuando está equipado, aumenta automáticamente la agilidad en más 5 puntos y la fuerza en más 2 puntos. Entonces, Bai Zemin miró a las dos personas a su lado y preguntó mientras se rascaba la cabeza con una mano, ¿cómo dividimos estas cosas? Shangwan Pingshui y Chen se miraron por un momento antes de mirar los 3 objetos en la pila de escombros, cayendo en un profundo estado de contemplación. Después de varios minutos, Chen sacudió la cabeza y señaló la ballesta. Realmente necesito un arma mejor en este momento, incluso si sé que la cambiaré más temprano que tarde, necesito sobrevivir hasta entonces, o de lo contrario ¿qué sentido tendría todo lo demás? Bai Zemin miró a Shangwan Pingshui y notó que ella lo miraba con los ojos entrecerrados. Más precisamente, ella no lo estaba mirando. Ella estaba mirando su abrigo. Barato para ti, Bai Zemin. Shangwan Pingshui suspiró y señaló la túnica de combate. Como dijo Chen, aunque realmente quiero esa habilidad ya que, por débil que parezca, definitivamente no puede ser tan simple, primero necesito sobrevivir para luego tener la oportunidad de encontrarla. Fuera, y aunque es frustrante, todavía no poseo el poder suficiente para sentirme 100% seguro. De hecho, tanto Chen como Shangwan Pingshui tuvieron la tentación de elegir la regeneración de nivel máximo de habilidad de primera orden. Después de todo, la realidad era tal como había dicho Shangwan Pingshui. Una habilidad de tal nivel y orden definitivamente no podía ser simple de ninguna manera por más inútil que pareciera y lo más probable era que en órdenes superiores brillara y mostrara su esplendor. Desafortunadamente, ninguno de los dos se sentía cómodo con su fuerza actual y su confianza en sobrevivir a desafíos mayores no era muy alta, ya que aún les resultaba difícil matar existencias de la primera orden, y cada vez que se comparaban con Bai Zemin se sentían peor. Esto fue especialmente cierto para Chen. Al adquirir Combat Robe, las estadísticas obtenidas por Shangwan Pingshui serían el equivalente a 5 niveles, considerando que cada nivel superior otorgaba 2 puntos de estado y, lo que es más importante, protección contra balas de menor calibre y armas blancas como cuchillos y similares. Mientras tanto, al adquirir Kit Crossbow, Chen no solo obtendría un arma mucho más adecuada para el combate, sino que también recibiría un total de 7 estadísticas. Especialmente su estadística de agilidad, una estadística que técnicamente era una de las más importantes para él. Entonces seré grosero. Bai Zemin asintió con comprensión y tomó el pergamino para sí mismo con una expresión indiferente. Bien por ti, pequeño Zemin. Lilith, que flotaba a poca distancia, lo felicitó. Su mirada estaba fija en el pergamino en las manos de Bai Zemin y sus ojos tenían un brillo extraño en ellos. Bai Zemin no dijo nada y después de desear que el pergamino desapareciera de sus manos y una runa comenzó a formarse en lo profundo de su alma. La runa era de color amarillo y tenía grietas extrañas que no podía entender lo que significaban. Pronto, la runa se había formado por completo y Bai Zemin finalmente había adquirido su segunda habilidad externa activa desde la llegada del Soul Record a la Tierra. La habilidad activa regeneración era extremadamente rara. Al menos, lo que Bai Zemin esperaba de una habilidad con ese nombre era que otorgaría la capacidad de curar heridas o aumentar la salud considerando que esa era su función cuando Platinum Ape la usó. Obviamente, el pergamino de habilidad no tenía nada que ver con la habilidad de Platinum Ape excepto, quizás, el nombre.
La regeneración de estamina en realidad era extremadamente útil porque si una batalla entre dos existencias se prolongaba demasiado debido a fuerzas idénticas o demasiado iguales, el ganador sería el que pudiera resistir la mayor cantidad de tiempo sin vacilar en sus ataques. Sin embargo, temporalmente era algo que Bai Zemin no necesitaba y menos teniendo en cuenta su alta resistencia natural que, de hecho, era su estadística corporal más alta, dejando de lado estadísticas como maná y magia. Veré los requisitos de evolución de esta habilidad más adelante. Bai Zemin pensó antes de mirar a Chene y decir, vamos al estacionamiento y hablemos allí. Por tus palabras anteriores, parecía ser serio. Che asintió con expresión seria, estoy de acuerdo. Sin nada más que decir, el trío volvió a caminar bajo tierra. Cuando Bai Zemin regresó al estacionamiento del metro junto con Shangwan Bingshuo y Chene, ninguno de los tres esperaba ver tal caos. Lian Pen, Fu Xuefen, Kai Jingliei, Zonde y Kanlan se movían por todo el lugar golpeando a varias personas y tirándolas a un lado antes de pasar a la siguiente persona para realizar la misma acción. Algunos sobrevivientes incluso parecían haber sido poseídos por algún tipo de espíritu sin sentido, ya que incluso olvidaron quiénes eran Lian Pen y el resto. En realidad se atrevieron a intentar atacarlos. Era como si por un momento hubieran olvidado que eran personas evolucionadas y no existencias con las que ellos, personas normales, podían lidiar. ¿Qué? Por un momento, Shangwan Bingshuo parecía tan sorprendida que no sabía qué pensar al respecto. Especialmente viendo los más de 5 cuerpos obviamente sin vida que habían sido pisoteados más allá del reconocimiento que parecían haber sido atropellados por una manada de bestias salvajes. Bai Zemin tampoco entendía lo que estaba pasando, solo habían pasado 5 minutos como máximo desde que se fue, pero como resultaron las cosas así. Al final del día, los humanos también son animales, Bai Zemin. Lilith apareció a su lado y habló con voz indiferente. Ante el miedo a la muerte, incluso los gatos están dispuestos a luchar contra los perros, y mucho menos los seres con inteligencia que son aún más conscientes de que la muerte significa el final. El hecho de que esté bajo la existencia llamada Chen se mostró incapaz de derrotar a ese mono que hizo que muchas personas temieran por su futuro y comenzaron a causar caos, dejando salir sus demonios internos. ¿Qué harás ahora? Al escuchar las palabras de Lilith, la expresión de Bai Zemin cambió varias veces mientras miraba la escena frente a él hasta que finalmente, un destello de resolución brilló en sus ojos. Comenzó a dar un paso adelante lentamente y Shangwan Bingshuo, así como Chene, lo llamaron varias veces, pero él los ignoró a ambos, completamente concentrado en la vista ante sus ojos. Un estudiante de repente agarró el brazo de una profesora y la arrojó al suelo con dureza. La mujer de poco más de 30 años gritó aterrorizada, pero sus gritos de ayuda y súplicas fueron ignorados en medio del caos donde constantemente ocurrían escenas similares. El estudiante saltó encima de la mujer y comenzó a rasgar su ropa con una sonrisa siniestra. Sus ojos parecían inyectados en sangre mientras gritaba y maldecía. Incluso ese estúpido perro Chene fue derrotado. Es solo cuestión de tiempo antes de que nos persigan también. Al menos me divertiré contigo antes de que me maten. Por algún monstruo jajaja. Más temprano, cuando los sobrevivientes escucharon que Chene estaba en peligro de ser asesinado y vieron la expresión de temor en el rostro del estudiante que montaba guardia cerca de la entrada, la mayoría pensó que iban a morir. En cuanto a los que naturalmente eran más tranquilos, se dejaron llevar por el miedo que les provocaba ver el comportamiento y escuchar los gritos de los demás. Solo habían pasado unos 5 minutos desde entonces, pero había más de 20 personas que habían muerto de una forma u otra y, de un vistazo, Bai Zemin pudo ver que había al menos 50 o 60 heridos. Incluso con Lian Pen y el resto aquí, era imposible detener por completo a más de 500 personas. Esto solo empeoró cuando los sobrevivientes que estaban instigando el caos se dieron cuenta de que incluso si los atrapaban, simplemente los golpearían y los arrojarían a un lado. Considerando que iban a morir pronto de todos modos, ¿por qué no hacer lo que quisieran mientras tanto? Mientras se acercaba lentamente al estudiante que tenía intenciones maliciosas hacia la maestra, Bai Zemin no pudo evitar recordar su primer encuentro con Lilith hace 10 días. En aquel entonces, cuando ella le dijo que era una súcubo, inmediatamente levantó la guardia contra ella incluso más de lo habitual. Después de todo, ella era un demonio. A medida que pasaban los días, la guardia de Bai Zemin contra ella disminuyó gradualmente y ya no la miraba con tanta cautela después de escucharla explicarle que lo que la Biblia citaba y los humanos sabían no era exactamente correcto. Sin embargo, esa leve guardia que tenía contra ella casi se había aliviado por completo en este momento.
¿Qué fue lo primero que vino a la mente de todos cuando escucharon la palabra demonio? Aquellos que eran arrogantes, codiciosos, envidiosos, llenos de lujuria y enojados, una encarnación del mal puro que intentaría atraer a las buenas almas al lado de la oscuridad con sus dulces palabras. Pero, ¿qué hay de la palabra humano, entonces? Aquellos que eran molestos, desagradables, horribles, groseros, arrogantes, inmorales, confusos, desdeñosos, violentos, amenazantes, quebrantadores de reglas, lastimando y lastimando a otros por codicia. ¿No eran los humanos incluso peores que los demonios desde ese punto de vista? Al menos esa fue la respuesta que Bai Zemin había buscado cuando su mano tocó el hombro del estudiante. Espera a que termine y entonces será tu turno. El estudiante masculino gruñó molesto, esforzándose por quitarse los pantalones para comenzar su acto. Al sentir que la mano aún permanecía firmemente sobre su hombro, el estudiante se dio la vuelta enojado y comenzó a maldecir. «Bastardo. Te dije que esperaras hasta», pero sus palabras quedaron atrapadas en su garganta cuando finalmente reconoció el rostro de la persona parada frente a él. «Tú, Bai», los dientes del estudiante chasquearon entre sí y su rostro se puso pálido, incapaz de terminar una sola oración correctamente. Su rostro empeoró aún más cuando vio a Shangwan Pingshui Chen parados ilesos a una corta distancia. Antes de que el estudiante masculino tuviera la oportunidad de intentar decir algo o pronunciar otra palabra, la mano derecha de Bai Zemin salió disparada hacia adelante y con un fuerte apretón su tráquea fue aplastada y su cabeza cayó pesadamente hacia un lado. Bai Zemin lo arrojó casualmente al suelo sin volver a mirarlo, pero si lo miraba de nuevo, podía ver los ojos del estudiante masculino muy abiertos antes de que su muerte se llenara de horror. Silbido. Su cuerpo se convirtió en una sombra y al instante siguiente apareció ante un segundo estudiante que estaba golpeando violentamente a otro ferozmente. Al igual que en el caso anterior, el estudiante sufrió una fractura total en el cuello y cayó hacia adelante. Antes de que el estudiante que estaba siendo golpeado pudiera ver claramente lo que estaba sucediendo, Bai Zemin ya había desaparecido. Swoosh. Grieta, el sonido de las ráfagas de viento seguidas por los aterradores sonidos de los frágiles huesos aplastados sin piedad resonó varias veces, pero fueron reprimidos por los gritos de miedo, los gritos de desesperación y las risas de locura provenientes de los sobrevivientes. Sin embargo, gradualmente, más y más sobrevivientes comenzaron a notar que algo no estaba bien, ya que las personas, una tras otra, caían al suelo con el cuello roto. ¿Qué está pasando? Un estudiante fornido se detuvo en seco y miró a su alrededor mientras gritaba en un intento de sacudirse el miedo que sentía. «Ven aquí si eres un hombre». Grieta. El cuello del fornido estudiante se partió y el hombre murió patéticamente sin saber lo que había sucedido hasta el último segundo. La agilidad de Bai Zemin actualmente había alcanzado los 126 puntos en total, lo que lo hacía 12 veces más rápido que una persona normal. Con tanta velocidad, sus movimientos en un ambiente cerrado eran limitados pero al mismo tiempo explosivos. Por lo tanto, en cuestión de segundos, más de 30 personas fueron asesinadas por sus manos. Los movimientos salvajes de los sobrevivientes enloquecidos comenzaron a cesar rápidamente cuando los más inteligentes notaron que solo aquellos que causaron el caos estaban muriendo. Sin embargo, incluso después de que se detuvieron, la guadaña de la muerte descendió con dureza y firmeza sobre sus cuellos y cobró sus vidas sin piedad. Un minuto después, todos los sobrevivientes que intentaban agredir a alumnas o maestras, todos aquellos que atacaban físicamente a otros o cometían algún tipo de acto considerado vandálico habían sido masacrados. De ellos, 42 eran hombres y 6 mujeres. Los ahora menos de 500 sobrevivientes miraron con aprensión a la persona de pie en medio de una pila de cadáveres cuya expresión era tan indiferente como si no hubiera matado a casi medio centenar de personas sino como si estuviera pidiendo comida para llevar en un restaurante antes del apocalipsis. Bai Zemin miró sus dos manos y se sorprendió un poco al darse cuenta de que no sentía nada. No sintió simpatía, miedo o piedad por las personas que perdieron la vida bajo sus manos. Esta era la primera vez que mataba directamente y no era solo una persona, eran docenas al mismo tiempo. Lo correcto sería al menos, sentir un poco de tristeza. Bai Zemin no sintió nada más que calma e incluso pensó que lo que hizo fue lo correcto. En cuanto a si era lo correcto o no, todos podrían tener diferentes opiniones al respecto. Lo que hizo que Bai Zemin se sintiera un poco incómodo, fue que incluso si no conocía a estas personas antes de esto e incluso no tenía idea de que estaban entre los sobrevivientes, cuando los mató no tenía derecho a elegir si quería o no. Deseaba conocerlos o no. La razón.
Fue porque cada vez que Bai Zemin rompía el cuello de un sobreviviente, los siguientes mensajes aparecían en letras verdes parpadeando en su retina. Has adquirido el poder del alma de Chen Luochen nivel 0. Has adquirido el poder del alma de Mei Xiao nivel 0. Has adquirido el poder del alma de... Has adquirido. Una y otra vez, una pequeña parte del poder del alma de cada persona fue absorbida por él y Bai Zemin pudo aprender sus nombres y algunas cosas simples como la edad de cada uno. En cuanto a obtener algún tipo de poder de ellos, teniendo en cuenta que solo eran sobrevivientes normales, Bai Zemin, naturalmente, no esperaba algo así. La gente solía decir que los ojos eran la ventana del alma y que una mirada decía más que 1000 palabras, lo confirmó en este momento. Bai Zemin levantó la cabeza y vio que todos lo miraban con diferentes expresiones. Algunos lo miraban con miedo, otros con gratitud, conmoción, incredulidad y muchas otras emociones o pensamientos difíciles de descifrar. ¿Quién fue la primera persona en causar todo este lío? En medio de tanto silencio y desasosiego, su voz era lo único que se oía dentro del subterráneo con el rugido ocasional de alguna criatura lejana. Cada vez que su mirada se encontraba con la de un sobreviviente, muchos de ellos no se atrevían a mirarlo directamente e inconscientemente miraban los cadáveres en el suelo como si quisieran recordar que esa persona con expresión indiferente acababa de matarlos. Bai Zemin tampoco insistió demasiado en el asunto y asintió. Ya veo. Como ninguno de ustedes quiere hablar, supongo que ya no necesitan comer. Sus palabras parecieron tener algún efecto ya que las caras de muchas personas cambiaron ligeramente. Esto fue especialmente cierto para las alumnas que habían sufrido casi una semana encerradas en el dormitorio femenino. No creo que entre tanta gente presente ni siquiera uno de ustedes pueda recordar nada. Bai Zemin negó con la cabeza y esperó pacientemente sin mirar hacia ningún punto en particular. El lugar quedó en silencio durante unos segundos y Chen parecía querer dar un paso adelante para decir algo, pero Shangwan Bingsue lo detuvo. También miró a Wu Yijun en busca de ayuda, pero ella solo negó con la cabeza. Sin otra opción, no tuvo más remedio que permanecer en silencio. Después de casi un minuto completo de silencio, una estudiante se adelantó, atrayendo la atención de todos. ¿Cómo te llamas? Bai Zemin la miró y sonrió levemente, una sonrisa que de alguna manera era tranquila pero que también contrastaba fuertemente con la situación actual. Vacilante, la estudiante habló en voz baja. Mi nombre es Nie Yue. Nie Yue. Ya veo. Bai Zemin asintió y preguntó una vez más. Nie Yue, ¿viste algo? No tienes que preocuparte por ningún tipo de consecuencias ni mucho menos. Te aseguro que si alguien se atreve a agredirte verbalmente, te mirará mal, o incluso tratar de tocar un cabello de tu cabeza después de esto, personalmente me aseguraré de que esa persona o personas se arrepientan de no dejarse comer por los zombies. Las expresiones de algunas personas empeoraron, mientras que la expresión del rostro de Nie Yue se alivió notablemente. Después de una respiración profunda, se alejó de la multitud de personas y comenzó a señalar a algunos sobrevivientes mientras decía con voz seria. Recuerdo cuando el hermano mayor Bai y la hermana mayor Shangwan fueron a ayudar al hermano mayor Chen, estas personas comenzaron a empujar y gritar. Algunos de ellos incluso golpearon a algunas personas antes de mezclarse con la multitud. Es mentira. Hermano mayor Bai, esa chica es una mentirosa. No puedes creerle. ¿Cómo podría golpear a alguien? ¿No ves que yo también estoy herido? Entre los más de 6 sobrevivientes señalados por Nie Yue, algunos de ellos palidecieron de inmediato y comenzaron a gritar palabras de injusticia. Si bien era cierto que Nie Yue podría estar mintiendo, el razonamiento de Bai Zemin era simple. ¿Gana algo mintiendo? No tenía absolutamente nada que ganar y, por el contrario, se arriesgaría a ser marcada por los otros sobrevivientes, lo que llevaría a Bai Zemin a matarla o expulsarla del grupo, que era básicamente lo mismo que acabar con su vida. Fu Xuefen, Kai Jingyi, Zonde, Kanglan. Sáquenlos y traigan a esos perros desagradecidos aquí. La voz de Bai Zemin tronó y su expresión tranquila finalmente desapareció, siendo reemplazada por furia. Al escuchar el tono de voz claramente enojado de él, las 4 personas nombradas no se atrevieron a demorarse y usando sus estadísticas y niveles superiores sacaron fácilmente a las personas seleccionadas del grupo de sobrevivientes, arrastrándolos por la fuerza. Incluso el más débil de los 4, Kanglan, era al menos 2 o 3 veces más fuerte que una persona normal, por lo que cualquier resistencia o intento de resistir era inútil. Cuando sacaron a los sobrevivientes de la multitud, Shangwan Bingsue entrecerró los ojos y dio un paso adelante mientras miraba a un viejo conocido. Lian Xuan.
Se paró a poca distancia de Bai Zemin y miró al ex vicepresidente de la Asociación de Estudiantes con frialdad. Lian Xuan era una persona evolucionada de nivel 3, por lo que, entre los sobrevivientes, era básicamente invencible. Sin embargo, cuando trató de resistirse, Kai Jingyi lo redujo fácilmente gracias a su agilidad abrumadoramente superior. Yo no hice nada. Realmente no hice nada. Bin Xue, ¿no me conoces desde hace varios años? No sabes qué tipo de persona soy. En este momento, Lian Xuan había perdido su pasado educado y glorioso comportamiento. Miró a Shangwan Bingjue y comenzó a gritar y rogar con el rostro pálido, sabiendo claramente que la muerte era lo único que le esperaba. Al ver tal comportamiento, Lilith no pudo evitar reírse. Lian Xuan había sacrificado la vida de una niña durante el primer día del apocalipsis para sobrevivir y ni siquiera lo había pensado dos veces cuando la arrojó ante la hoja de Phas Mantis, pero ahora parecía un pez saltando sobre una tabla de cortar esperando su inevitable destino. Bai Zemin miró a Shangwan Bingjue y anunció con indiferencia. Incluso si es tu amigo, no se librará de esto. Dado que todas estas personas aún no entendían la crueldad de este mundo y el peligro de los monstruos que corrían desenfrenados afuera no era suficiente, entonces les iba a mostrar a todos que si no se comportaban como corderos obedientes, entonces solo les esperaba la muerte. Como querían ser corderos cobardes, él iba a convertirlos a todos en corderos cobardes pero obedientes. Obediente hasta el punto en que su palabra fue más valiosa que el decreto de Dios. No es necesario que lo digas. Me ocuparé de él yo mismo. Shangwan Bingjue ni siquiera miró a Bai Zemin, pero sus palabras lo sorprendieron notablemente. ¿Cuidarás de él? Bai Zemin frunció el ceño y la miró con un toque de burla mientras decía con frialdad. ¿Qué? ¿Podría ser que tengas el coraje y la determinación de acabar con su vida? El motivo de su tono burlón se debía a que no creía que ella se atreviera a dictar el castigo que él sentenciaría y ejecutaría. Desde el punto de vista de Bai Zemin, Shangwan Bingjue era solo una princesita mimada que hacía berrinches al actuar fría e intocable. Volvió la cara y lo miró con tanta frialdad que sus miradas frías en el pasado parecían un juego de niños en comparación. No sabes nada de mí. Bai Zemin no pudo evitar que sus ojos se abrieran un poco más de lo habitual y bajo su mirada incrédula, ella dio un paso adelante. Su delicada mano blanca brilló y la temperatura comenzó a caer en picado cuando una ola de escarcha se formó a su alrededor antes de convertirse en una daga de hielo. ¿Bin Xue? Chen abrió mucho los ojos y murmuró en estado de shock. La cara de Wu Yujin también cambió y su expresión se volvió complicada mientras miraba a su amiga avanzar lentamente. Aún así, no parecía tener ninguna intención de detenerla. A diferencia de la mayoría de las personas, debido a su estatus, Wu Yujin también había visto muchas cosas crueles en el pasado y sabía que incluso la sociedad anterior era solo una jungla con reglas. Pero después de todo, una jungla era una jungla sin importar cuánto estuviera decorada. Oye, esto debe ser una broma, ¿no? Bin Xue. Lian Xuan gritó y trató de retroceder asustado. Sin embargo, bajo la intensa mirada de Bai Zemin, Zonde lo mantuvo de rodillas incluso si también tenía miedo de lo que estaba a punto de suceder. Durante los últimos días, la condición mental de Lian Xuan se estaba volviendo cada vez más inestable hasta el punto de que varias veces ideas locas y locas aparecieron en su mente, pero las reprimió a la fuerza. Sin embargo, cuando se presentó la más mínima oportunidad, no dudó ni un segundo y la aprovechó con gusto. Lástima, ese fue uno de sus mayores errores. Shangwan Bingjue se detuvo a un paso y sacudió la cabeza mientras decía con frialdad. Arriesgamos nuestras vidas, buscamos comida, nos devanamos los sesos tratando de pensar en la mejor manera de mantenerlos a salvo, pero, ¿qué hacemos? Nada. Todo sería más fácil si los dejáramos atrás porque, sinceramente, todos ustedes son una carga pesada. Sin embargo, en lugar de hacer eso, los apoyamos y alimentamos mientras los mantenemos a salvo. Sus palabras no eran solo para que las escuchara Lian Xuan. Eran para todos los presentes. Los sobrevivientes que no habían hecho nada malo asintieron y miraron a las personas que habían sido arrastradas con miradas llenas de ira. Muchos de ellos ni siquiera pudieron evitar alzar la voz mientras los maldecían y se quejaban. Sin embargo, cuando la voz de Shangwan Bingjue volvió a sonar, el resto de las voces se silenciaron de inmediato. No pedimos nada a cambio excepto que todos se comporten bien, que no agregue más peso sobre nuestros hombros y que no haga las cosas más complicadas de lo que ya son. Miró a Lian Xuan y sus ojos brillaron con un escalofrío cuando dijo. Aproximadamente 20 personas murieron a causa de tus actos egoístas y todavía quieres vivir.
Vete al infierno, escoria. Bajo la mirada aterrorizada de Lian Xuan, la mirada conmocionada de muchos sobrevivientes y la mirada incrédula de Chen E, Shangwan Bingxue levantó su delgado brazo y golpeó rápidamente hacia abajo. La daga de hielo era extremadamente afilada y penetró fácilmente en el centro del cráneo de Lian Xuan, terminando así con su vida. Lo más notable fue que incluso cuando su cadáver se desplomó hacia un lado, ni siquiera una gota de sangre salió de la herida ya que la daga de hielo se había convertido en una capa aislante natural, sellando todo herméticamente por dentro. El lugar cayó en un silencio sepulcral e incluso el propio Bai Zemin no pudo evitar mirar a Shangwan Bingxue. Después de varios segundos, admitió. Supongo que tienes razón y no sé nada de ti. Atreverse a matar a una persona requería de coraje, pero era posible para cualquiera que se propusiera hacerlo y más en este mundo donde la muerte era prácticamente más fácil de conseguir que un pedazo de pan, pero lo difícil era mantener tranquilo después de hacerlo. La expresión de Shangwan Bingxue era fría e indiferente como siempre y su mano ni siquiera tembló mientras realizaba el acto ni se estremeció al final. Aunque acababa de quitarle la vida a un ser humano, era como si no fuera nada de otro mundo para ella. Obviamente, ella también era alguien que tenía su propio pasado y su propia historia que contar. Al ver que ella no dijo nada, Bai Zemin simplemente negó con la cabeza antes de mirar a Fu Xuefen. Preguntó con voz profunda. ¿Te atreves a matar a una persona? El rostro de Fu Xuefen cambió mucho y una expresión de miedo brilló en sus ojos. Era valiente, lo suficientemente valiente como para luchar y matar enemigos de otras razas, pero matar humanos cuyos pecados no eran dignos de muerte era difícil para él. Bai Zemin también pareció darse cuenta de su respuesta sin tener que escucharla de su boca. Asintió y en silencio sacó un cuchillo de aspecto extraño de su mochila y dijo. Esta daga es un tesoro de grado raro, al mismo nivel que mi espada pero ligeramente inferior. Si lo matas, esta daga será tuya. Agar Daiger, Rarega de Treasure. Una daga enfocada para acabar con el enemigo a la velocidad del rayo. Puede cortar metal con facilidad. Cuando está equipado, aumenta automáticamente la agilidad en más 12 y la fuerza en más 5. La daga fue el elemento que salió del Orange Orb que obtuvo al derrotar al First Order Shadow Tiger. Bai Zemin ya tenía su espada Xuanyuan y se sentía más cómodo empuñándola en comparación con la daga Agart. Por lo que, en lugar de quedárselo, decidió dárselo a uno de sus subordinados directos, lo que en cierto modo significaba aumentar su propio poder. La mirada de Fu Xuefen se demoró en la daga. Sabía que lo que estaba haciendo Bai Zemin lo estaba tentando y, de hecho, estaba funcionando. Sin embargo, tardó demasiado en decidirse y su oportunidad se la arrebató otro con mayor determinación. Lo haré. Sonó una voz femenina. Me atrevo a matar gente. Bai Zemin miró a la hermosa Kai Jingyi, que tenía un rostro ligeramente pálido pero cuyos ojos brillaban con determinación, y asintió con una sonrisa mientras señalaba casualmente a un sobreviviente. Toma. Toma esta daga y mátalo, será tuyo desde entonces adelante. Kai Jingyi respiró hondo y asintió, caminando hacia él y tomando la daga en sus manos. La resolución en sus ojos ardía aún más fervientemente cuando vio las estadísticas del arma. Estaba decidida a aprovechar cada oportunidad para volverse más fuerte, sin importar cuán cruel fuera. Precisamente por eso estaba dispuesta a correr el riesgo de pelear y tomó la mano de Bai Zemin en ese momento. Además, Kai Jingyi era una chica inteligente y sabía que enfrentar a otros seres humanos solo sería cuestión de tiempo considerando que solo dentro de este grupo ya había tantos problemas. Su pensamiento era simple. Ya que tarde o temprano tendré que matar si quiero sobrevivir en este mundo y aún conservar algo de dignidad, entonces mejor temprano que tarde. Si se trataba de coraje, tal vez Kai Jingyi era ligeramente inferior en comparación con Fu Xuefen, pero si se trataba de determinación para lograr objetivos, ella definitivamente lo superó por mucho. Al ver la daga en las manos de Kai Jingyi, Fu Xuefen no pudo evitar arrepentirse y rápidamente exclamó. Espera. Lo haré. Lástima, su oportunidad ya había pasado. Demasiado tarde. Bai Zemin se negó con frialdad y comentó. Si quieres volverte más fuerte, tendrás que aprovechar las oportunidades que te doy cuando te las dé. De lo contrario, tendrás que arreglártelas solo para obtener poder. ¿Había realmente alguien que, incluso en su inconsciente, no quisiera ser más fuerte? En el pasado, los seres humanos intentarían adquirir más dinero y cuando finalmente tuvieran ese dinero, querrían más.
Cuando tenían suficiente dinero para hacer que sus vidas fueran lo más lujosas y cómodas posible, los seres humanos buscaban el poder político o el mando militar, la mente humana siempre quería más y nunca estaba realmente satisfecha incluso después de lograr sus metas pasadas. Esto fue aún más en este nuevo mundo después de la llegada del Soul Record a la Tierra. En este nuevo mundo apocalíptico, las posibilidades de volverse más fuerte estaban literalmente en todas partes. Todo lo que había que hacer era tomar cualquier arma y salir a la calle a luchar contra zombies o cualquier otra existencia que les permitiera evolucionar sin importar si eran débiles o fuertes. Sin embargo, mientras que las posibilidades de ser más fuerte estaban en todas partes, esta regla también se aplicaba a las posibilidades de morir. Una persona tenía que estar mentalmente preparada para el hecho de que, en el momento de irse, él o ella nunca podría volver. Mientras todos querían ser más fuertes, mientras todos querían poder, recibir respeto, comer la mejor comida y disfrutar de las alabanzas y las miradas anhelantes de las bellezas. Muy pocos estaban dispuestos a correr el riesgo que implicaba alcanzar tales éxitos. Justo ahora, Bai Zemin le había dado a Fu Xuefen la oportunidad de volverse mucho más fuerte, pero no lo apreció y se lo perdió. Adquirir un arma, especialmente un tesoro de grado raro, era mucho más importante que incluso tener comida o un refugio seguro. Porque con un arma de tal calibre, incluso un ser humano normal adquiriría el poder de luchar contra zombies u otras criaturas, evolucionar y adquirir comida o refugio con sus propias manos. ¿Fu Xuefen no estaba dispuesto a matar? Claro, Bai Zemin no lo obligaría. Pero incluso si se arrodilló y suplicó llorando lágrimas de arrepentimiento, ya era demasiado tarde. Tales oportunidades no fueron fáciles de obtener y dado que eligió su moralidad por encima de todo, entonces tuvo que asumir la responsabilidad de sus propias elecciones y consecuencias. Sintiendo la mirada envidiosa y arrepentida de Fu Xuefen sobre ella, Kai Jingyi apretó los dientes y levantó la daga con manos temblorosas. Espera. Te ruego que no me mates. Los ojos del estudiante estaban muy abiertos y el terror en su rostro era tan grande que parecía a punto de volverse loco. Pero, ¿cómo podría no estar aterrorizado? Esto era sobre la muerte. Su muerte. Solo imagina lo que hubiera pasado si no tuvieras fuerzas. La voz de Bai Zemin sonó detrás de ella, animándola y dándole valentía. Si tu suerte fuera mala, tal vez estarías muerta. Si tu suerte fuera, digamos, buena, es posible que una escoria como él haya abusado de ti. Al escuchar sus palabras, Kai Jingyi mordió el labio y dejó de dudar. Bajo la mirada aterrorizada de la estudiante y la mirada conmocionada de los demás, su brazo se movió a una velocidad difícil de seguir para las personas normales. El joven estudiante sintió dolor en el pecho y al mirar hacia abajo vio que empezaba a salir sangre de un pequeño pinchazo. Justo en su corazón. Miró hacia arriba y momentáneamente se encontró con los ojos de su asesino antes de que la luz de su mirada se desvaneciera y su cuerpo sin vida colapsara en el suelo. El rostro de Kai Jingyi perdió todo color y se llevó una mano a la boca mientras miraba la sangre roja que manchaba el suelo. Dio varios pasos vacilantes hacia atrás, pero dos brazos firmes se aferraron a ella y evitaron que cayera al suelo. Buen trabajo. Ahora no solo has vengado a los que murieron por su acto de egoísmo, sino que también has ganado fuerza. ¿No es eso bueno? Bai Zemin la elogió y la animó. Ese sí, eso es verdad. Kai Jingyi apenas podía hablar y asintió. Si bien era cierto que las palabras de Bai Zemin estaban mezcladas con todo tipo de manipulaciones, la realidad era que ella estaba dispuesta a aferrarse a ellas en este momento. Después de calmar a su subordinado y bajo la atenta mirada de todos, Bai Zemin sacó otro artículo de su mochila. El objeto era un par de guantes con nudillos puntiagudos que parecían capaces de romper una roca con su dureza. Este par de guantes fue en realidad el segundo elemento que obtuvo del orbe final del Shadow Tiger. Obviamente, Bai Zemin no tuvo suerte ya que poseía mejores guantes. Guantes de poder, tesoro de grado normal. Capaz de atravesar las defensas de cualquier enemigo por debajo del nivel 15. Cuando está equipado, aumenta automáticamente la fuerza en +3. ¿Dónde, los quieres? Bai Zemin agitó los guantes y preguntó mientras miraba al gran hombre. Si bien los guantes no eran tan buenos, la cantidad de puntos de estadísticas era equivalente a casi 2 niveles. 2 niveles iniciales pueden no parecer mucho, pero después del nivel 15, subir de nivel no fue tan fácil y requirió bastante esfuerzo. Por lo tanto, 3 puntos de estadísticas fueron realmente buenos desde ese punto de vista. Después de un segundo de vacilación y de ver a Kai Jingyi acariciando su nueva arma ahora con más calma que antes, Zonde asintió y dio un paso adelante.
No dijo nada y golpeó directamente en el pecho de otro sobreviviente que había incitado el caos, destruyendo su corazón en pedazos directamente junto con varios huesos. El estudiante masculino escupió sangre y con los ojos llenos de incredulidad se derrumbó sin vida al igual que su compañero anterior. A diferencia de Kai Jin-yi, su rostro se puso pálido pero su reacción fue mucho más tranquila. Recogió los guantes y los equipó antes de volver a quedarse en silencio. Al ver que era un hombre de pocas palabras, Bai Zemin se rió entre dientes y elogió. Bien hecho, Zonde. Kanglan, la próxima oportunidad que se te presente será para ti siempre que sea algo que se adapte a tu estilo de evolución. No se olvidó de su último subordinado y el único sanador del grupo. Kanglan respiró hondo y asintió con firmeza. Se sintió un poco celosa de no haber tenido la oportunidad de adquirir un tesoro, pero al mismo tiempo se sintió aliviada de no tener que matar a una persona. Tales sentimientos contradictorios hicieron que inconscientemente se sintiera un poco aliviada de tener más tiempo para adaptarse a todo el cambio repentino. Después de la muerte de 2 sobrevivientes más, los otros 4 que habían causado problemas naturalmente estaban aterrorizados. Sin embargo, antes de que pudieran pronunciar una sola palabra, una sombra apareció ante ellos y les aplastó el cuello en un segundo, acabando con sus vidas sin dudarlo y sin explicaciones innecesarias. Después de acabar con la fuente principal del problema, Bai Zemin miró a los sobrevivientes y esta vez no le importó de ninguna manera las miradas que estaba recibiendo. Todos ustedes, déjenme decirles esto por primera y única vez, su voz tan fría como sus ojos resonó en el metro. A partir de este maldito segundo, si alguno de ustedes se atreve a causar el más mínimo problema o desobedecen, serán azotados hasta que sientan que la carne se les cae de los cuerpos. ¿No quieren trabajar? ¿No quieren ayudar? Claro. Entonces quédense obedientemente en la esquina y no se interpongan en mi camino. Si alguno de ustedes se atreve a obstruirme aunque sea una vez, dependiendo del nivel de problemas causados, personalmente me encargaré de terminar con la vida de su perro. El rostro de todos los presentes se puso pálido y todos asintieron repetidamente. Aunque ninguno de ellos había hecho nada malo en particular, se recordaban en secreto una y otra vez que tuvieran cuidado de no infringir ninguna de las reglas establecidas, ya que las consecuencias eran demasiado graves para soportarlas. Al ver que todos asentían obedientemente, Bai Zemin concluyó casualmente. Si alguno de ustedes está insatisfecho, puede irse de aquí ahora mismo. Ni yo ni nadie más lo detendrá. Algunas personas parecían dudar en escuchar sus últimas palabras. Especialmente algunos estudiantes varones de sangre caliente que no estaban dispuestos a ser tratados como perros. Sin embargo, la sangre caliente de estas personas se enfrió al recordar el peligro exterior y obedientemente se tragaron todo su descontento. Al ver que nadie decía nada y nadie se destacaba para irse, Bai Zemin se burló con frialdad antes de mirar a Chen y al resto. Después de que se resolvió el asunto anterior, los sobrevivientes trasladaron los cuerpos a una esquina por órdenes directas del propio Bai Zemin. Incluso aquellos que estaban asqueados o temerosos de la sangre, así como asustados de ver los cuerpos sin vida, se vieron obligados a trabajar esta vez. Debido a que todos sabían que el estado de ánimo de este nuevo dios de la muerte no era bueno en este mismo momento, todos se tragaron obedientemente sus quejas y arrastraron los cuerpos al estacionamiento del metro en grupos para evitar atraer a otras criaturas. Bai Zemin miró los cadáveres con algo de pesar. En realidad, quería usar a uno de esos tipos como muestra de prueba para experimentar con la planta mutada y asegurarse de que fuera un verdadero tesoro y no una bomba de tiempo. Sin embargo, al final, decidió no hacerlo. La razón era simple. No quería que Shangwan Bingshui y los demás supieran sobre la existencia de la planta. Al menos no todavía. Si sacaba la planta en ese momento, el secreto se revelaría y si arrastraba a uno de los sujetos, sería sospechoso. Por lo tanto, sus manos estaban temporalmente atadas en lo que respecta a este asunto. Entonces, ¿puedes explicar lo que pasó? Espero que tengas una buena razón para haber salido solo o de otra manera, después de alejarse lo suficiente de los otros sobrevivientes sin ninguna capacidad de combate, Bai Zemin miró a Chen y entrecerró los ojos. Todo el caos anterior, desde cierto punto de vista, estaba estrechamente relacionado con Chen. Por lo tanto, si no podía dar una buena explicación ahora, era muy probable que Bai Zemin no pudiera contenerse y terminara, como mínimo, golpeándolo por ser irresponsable. Chen quería hablar con Shangwan Bingshui sobre lo que acababa de suceder, pero también podía sentir una fuerte presión proveniente del cuerpo de Bai Zemin, por lo que sabiamente decidió dejar el asunto para otro momento. Respiró hondo y se sintió, por primera vez en su vida, pequeño.
Pequeño como si fuera un cachorrito observado por un león hambriento y salvaje. La razón por la que salí fue para explorar el camino. Aunque durante los últimos días tratamos de despejar a la mayoría de las criaturas fuertes que nos rodeaban, si una se colaba en el perímetro podrían ocurrir bajas y el caos podría volverse fatal. Chen explicó cuidadosamente. Después de un momento de silencio, Bai Zemin se relajó un poco y asintió. Si ese era el motivo, entonces tenía perfecto sentido. Después de todo, un zombi no representaba un peligro, pero un gato o un perro mutado sí representaba un peligro extremo debido a su rápida velocidad de movimiento. Si incluso una de esas criaturas lograra colarse entre los sobrevivientes, incluso el mismo Bai Zemin tendría dificultades para prevenir muertes humanas. No importa cuán fuerte fuera, al final del día era solo una persona y no podía cuidar de casi 500 personas. Incluso con la adición de los otros evolucionados en el grupo, sería una tarea increíblemente ardua, si no imposible. Entonces, ¿cómo termino un viaje de exploración en un simio de 4 metros de altura golpeándote? Bai Zemin preguntó casualmente. Chen se sonrojó un poco y no pudo evitar responder. No me golpeó, ni siquiera me tocó. Lo que sea. Bai Zemin agitó la mano y puso los ojos en blanco. El simio gigante no te golpeó, pero seguro que te hizo correr por todos lados como un pollo en un corral. Pensó en secreto. De todos modos. Chen tosió y miró en secreto a Shangwan Bingjue antes de continuar. Su expresión se volvió extremadamente seria e incluso había un tinte de miedo en sus ojos cuando dijo. Al principio, no hubo problema. Solo algunos zombis normales que estaban atrapados dentro de algunos edificios y cosas por el estilo, sin embargo, después de aproximadamente 2 pasaron las horas y justo cuando me acercaba a la salida, noté que el ambiente comenzaba a cambiar. La atmósfera, estaba empezando a cambiar. Shangwan Bingjue comentó con incertidumbre y miró a su amiga de la infancia de forma extraña. Bai Zemin también frunció el ceño y por un momento pensó que quizás la cabeza de Chen realmente había sido golpeada por el simio gigante después de todo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no era así. La expresión de Chen era terriblemente seria cuando dijo con firmeza. No solo el estado de ánimo se había vuelto mucho más pesado de repente, sino que incluso los alrededores ya no eran los mismos. Los edificios de antes estaban rodeados de hierba alta hasta el punto de casi llegar a mis rodillas. Los árboles parecían haber crecido al menos 2 o 3 veces el tamaño normal, cuanto más escuchaban, más se sorprendían Bai Zemin y el resto. Todo lo que mencionó Chen parecía sacado de una película de fantasía o ciencia ficción y si fuera del pasado cualquiera lo tomaría como una broma. Sin embargo, ¿qué no era posible en este mundo? Cada persona incluso tenía una ventana de estado donde podía ver sus estadísticas personales e incluso volverse monstruosamente poderoso al derrotar a otras existencias y aprender habilidades mágicas. Hablar de sentido común en este nuevo mundo no era necesariamente algo inteligente. Además, creo que podría haber encontrado la fuente de donde provienen todos esos malditos bichos y extraños monstruos mutados. Chen concluyó y al final no pudo evitar maldecir en voz baja. La cara de Bai Zemin finalmente cambió y dio un paso adelante mientras rápidamente instó. ¿Qué viste? Bai Zemin siempre había sentido que algo andaba mal en este lugar. Desde la aparición del Blazing Beetle, se había dado cuenta de que las criaturas de la Primera Orden no eran existencias que la humanidad pudiera enfrentar casualmente. Para derrotar a monstruos como los que poseen habilidades extrañas, probablemente solo un ejército debidamente armado podría derrotarlos. Sin embargo, solo en este lugar, Bai Zemin y su grupo ya se habían enfrentado a 4 de esas existencias. 5 si uno contaba el Phas Mantis que estaba en proceso de evolución. Si solo la universidad ya fuera así, entonces el mundo exterior no estaría en una situación catastrófica aún peor. Pero a partir de las palabras de Chen, la situación parecía tener una explicación y una razón lógica. Por curiosidad y para obtener algo de información, me adentré un poco más en el bosque. Chen explicó lentamente, narrando los hechos ocurridos hace unas horas. Al principio me sorprendió que no hubiera ningún peligro en absoluto, pero cuando llegué a lo que creo que debe ser el centro del lugar, vi una gran cantidad de monstruos aterradores junto a una criatura extraña que parecía ser un gusano de seda. Creo que el gusano de seda es el principal problema aquí, ya que todos parecían estar protegiéndolo. ¿Monstruos aterradores? ¿Una criatura parecida a un gusano de seda? Bai Zemin se miraron y notaron la misma confusión, conmoción y miedo.
Chele, esos monstruos aterradores de los que hablas, ¿podría ser que son? Shang Wan Pingxue parecía preocupado por algo y ni siquiera terminó su pregunta correctamente. Aún así, todos entendieron lo que quería decir. Ellos son. Para horror de la mayoría, Chen asintió con firmeza y dijo lentamente. Solo por el aura, definitivamente son primera orden. Todos ellos. Los rostros de Bai Zemin, Shang Wan Pingxue y Lian Peng se volvieron extremadamente feos al escuchar las palabras de Chen. Shang Wan Pingxue y Lian Peng habían experimentado el poder de una criatura de primera orden de primera mano, por lo que sabían lo aterradoras que eran esas bestias. Si bien era cierto que ambos se habían vuelto mucho más fuertes después de absorber el poder del alma del zombie antimagia y otras criaturas, el miedo aún persistía. Aunque Chen no había dicho cuántas criaturas de primera orden había en ese extraño bosque que mencionó haber encontrado en medio de la universidad, solo 3 o 4 de esos monstruos fueron suficientes para causar problemas al grupo actual. En cuanto a si había más de esa cantidad y atacaron todos juntos, entonces sería difícil sobrevivir. Incluso el propio Bai Zemin no tenía confianza para enfrentarse a muchas existencias de la primera orden a menos que él mismo completara su propia evolución. Si eran 2 o tal vez 3 al mismo tiempo, entonces podría arreglárselas de alguna manera si arriesgaba su vida durante el combate. Sin embargo, más que ese número estaba más allá de su capacidad, lo que lo hizo sentir impotente. Todavía no es suficiente, realmente todavía soy demasiado débil. Si tan solo pudiera matar varias decenas o varios cientos al mismo tiempo, ¿qué tan bueno sería? Bai Zemin suspiró en secreto. Si Lilith supiera sus pensamientos, podría morir debido a la ira. Él ya era la anomalía más grande que había visto en toda su vida o de la que había oído hablar desde la aparición del primer ser inteligente, pero todavía parecía estar insatisfecho. ¿Cuántas de esas criaturas viste? Incluso si no sabes el número exacto, deberías tener una idea aproximada, ¿no? Bai Zemin preguntó después de considerarlo un momento. Si bien saber la verdad a veces puede volverse desmoralizante, si una persona se sumerge en fantasías de mentiras, solo es cuestión de tiempo antes de que muera en este mundo. Para sobrevivir, Bai Zemin entendió que no solo se necesitaba fuerza sino también ser realista y aceptar las cosas como eran sin importar lo difíciles que fueran. De lo contrario cualquiera podría terminar siendo devorado no por un enemigo sino por uno mismo. Chen respiró hondo y miró a todos los presentes antes de decir con un dejo de miedo en su voz. Por lo menos, debería haber unas 7 criaturas de la primera orden. En cuanto al número máximo, la estimación es alrededor de una docena. 7 mínimo y una docena como máximo. Lian Peng murmuró con incredulidad, recordando la velocidad y la destreza de combate del anti-magic zombie que casi lo corta en 2. Todos contuvieron la respiración y las miradas de desesperación brillaron en los ojos de algunos de ellos. Aunque Fu Xuefen y el resto no tenían idea de cuán fuerte era realmente una criatura de primera orden, podían recordar la sensación opresiva proveniente del cadáver del escarabajo gigante y el zombi mutado de piel azul. Además, no hacía falta ser un genio ya que las expresiones en los rostros de aquellos que se habían enfrentado a tales seres decían lo suficiente como para hacer innecesarias las palabras. Después de varios segundos de silencio incómodo y bajo una atmósfera opresiva, la voz de Bai Zemin gritó. Parece que necesitamos preparar algunas cosas antes de irnos si queremos sacar a los otros sobrevivientes de este lugar. De lo contrario, las posibilidades de que uno de ellos sobreviva será prácticamente del 0%. Si Bai Zemin quería irse solo, estaba seguro de que, a excepción de las criaturas de primera orden basadas en la agilidad como el tigre de las sombras, ninguna otra criatura o existencia podría realmente detener sus pasos a menos que uno de ellos tuviera una habilidad extraña. Sin embargo, si quisiera irse solo, lo habría intentado hace mucho tiempo en lugar de quedarse aquí tratando de levantar un poder por sí mismo. Shang Wan Pingxue también se calmó después de una respiración profunda que acentuó aún más su cuerpo perfecto. Ella asintió y habló con calma. Así es. Parece que tenemos que ajustar algunas cosas. Incluso sin que Bai Zemin dijera nada, ya había entendido algunas cosas y varias ideas se formaban constantemente en su mente. Después de una breve discusión, el grupo volvió a reunir a los sobrevivientes y un grupo de ellos comenzó a trabajar en la tarea asignada por Bai Zemin. Mientras los sobrevivientes hacían su parte, Bai Zemin se reunió con Shang Wan Pingxue, Chele, Lian Peng y el resto para discutir algunas líneas generales finales del plan. Si el plan tenía éxito, probablemente podrían retirarse sin bajas, pero si el plan fallaba, sería difícil para la gran mayoría sobrevivir.
Debido a que Bai Zemin y el resto estaban algo cansados después de trabajar todo el día modificando los 10 autobuses y porque el sol ya había comenzado a descender en el horizonte, todos se fueron a dormir después de la cena. Con el inicio del día número 11 desde la llegada del Soul Record a la Tierra, los 10 autobuses estaban completamente cargados. Se quitaron los asientos de los extremos y se llenaron los congeladores con carne y todo tipo de alimentos perecederos. Encima de los congeladores se colocaron las bolsas de comida, y los sobrevivientes, que ahora sumaban poco más de 400 después de la masacre del día anterior, pudieron acomodarse con facilidad y comodidad. Uno de los autobuses llevaba solo 3 cosas. El cadáver del Shadow Tiger, el cuerpo sin cabeza del Platinum Ape y el cuerpo del Phas Mantis. Aunque fue algo problemático llevar el cuerpo del Silver Ape adentro, además fue fácil y con Lian Pen y Zonde trabajando juntos lograron levantar el cuerpo de la bestia sin ningún problema. De hecho, incluso quedaba suficiente espacio para llevar toda la ropa que habían obtenido del dormitorio masculino y femenino antes, así como otros tipos de servicios públicos. A diferencia del dormitorio femenino, que tuvo varios sobrevivientes gracias al extraño comportamiento del zombie antimagia de la Primera Orden, los estudiantes que se habían atrincherado en el dormitorio masculino no habían tenido tanta suerte. Hace 2 días, cuando Bai Zemin y el resto llegaron al dormitorio masculino, las puertas se habían derrumbado y los supervivientes del interior ya se habían convertido en zombies o simplemente habían sido devorados por otros zombies o alguna otra criatura. Los buses fueron arrancados por sus respectivos choferes y lenta y ordenadamente comenzaron a moverse. Los motores rugieron sincronizados, atrayendo la atención de los zombies distantes que con velocidades abrumadoramente lentas comenzaron a tambalearse hacia la escena. El pequeño convoy de 10 vehículos rodeó la calle principal del lado norte de la universidad que conectaba con el lado sur y la única salida de las instalaciones que permitía el paso de los autobuses. Aunque el camino ya había sido despejado una vez en su mayor parte, era imposible acabar con todos los zombies teniendo en cuenta su número a menos que uno estuviera dispuesto a pasar varios días buscando y cazando. Por lo tanto, de vez en cuando aparecían algunos zombies en medio del camino. Sin embargo, los conductores, que eran sobrevivientes normales, no se molestaron con ellos y simplemente continuaron avanzando sin alterar el rumbo en lo más mínimo. Estallido. 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 Los autobuses, que habían sido modificados y reforzados con el caparazón del escarabajo Blazing de la Primera Orden, golpearon brutalmente a los zombies y los enviaron volando varios metros. Algunos zombies tenían el cráneo aplastado directamente por la fuerte colisión, mientras que otros más afortunados se pusieron de pie con algunas fracturas de huesos ignoradas o simplemente se arrastraron sobre sus manos después de perder la movilidad en la parte inferior del cuerpo. Realmente cambió todo. Shangwan Pingxue no pudo evitar dejar que sus ojos se abrieran en estado de shock. Esto no es nada. Solo espera hasta que llegues más al centro y verás la diferencia. Chene, que se había sentado a su lado, comentó con una expresión seria. A pesar de que lo esperaba después de escuchar a Chene explicar la situación el día anterior, Bai Zemin no pudo evitar que su rostro cambiara ligeramente mientras escaneaba los alrededores mientras el autobús en el que viajaba avanzaba lentamente. Los edificios familiares, construidos con los mejores materiales disponibles y cuyos planos fueron diseñados por los mejores arquitectos del país, ahora estaban resquebrajados mientras unas marañas de aspecto sospechoso rodeaban las paredes. Algunas áreas de la carretera habían sido agrietadas por largas raíces de árboles u otras plantas extremadamente extrañas que crecían por todas partes, lo que obligó a los conductores de los vehículos a reducir aún más la velocidad. Pero lo más llamativo fue que incluso desde una distancia considerable, Bai Zemin y el resto ya podían ver las copas de varios árboles que antes tenían solo unos pocos metros de altura, ahora se elevaban silenciosamente varias decenas de metros como si quisieran que todos lo hicieran. Verlos, anunciando su crecimiento. Los rostros de los sobrevivientes cambiaron y sus expresiones variaron. Pero en su mayor parte, todos estaban sorprendidos y asustados al mismo tiempo cuando se acurrucaron y comenzaron a susurrar en voz baja. Aunque estaban asustados por la vista extraña y desconocida, ningún sobreviviente presente se atrevió a hacer demasiado ruido. Esto fue así no solo por temor a los peligros desconocidos que podrían acechar en las cercanías, sino también porque la exhibición de crueldad y decisión de Bai Zemin en el asesinato había quedado profundamente grabada en la mente de todos ellos.
Aquellos con intenciones maliciosas o motivos ocultos básicamente habían sido asesinados ayer y aquellos que todavía tenían algún tipo de pensamientos salvajes no tenían el coraje de hacer nada por temor a que sus cuellos fueran destruidos sin previo aviso. Por lo tanto, aunque el ambiente era agobiante, nadie hizo demasiado ruido aparte de lo inevitable y todo salió bastante bien. Shangwan Bingjue, siendo la mujer observadora que era, también notó el cambio dentro del autobús en el que viajaba. No pudo evitar mirar por la ventana delantera al autobús frente a ella con ojos complejos. Obviamente, las acciones iniciadas ayer por Bai Zemin estaban mostrando resultados inmediatos. Los buses se detuvieron junto a la parte trasera de un edificio de 6 o 7 pisos que antiguamente se utilizaba como biblioteca principal y los sobrevivientes comenzaron a descender de manera organizada bajo la atenta mirada de los 8 combatientes del grupo. Bai Zemin junto con Chene entraron al edificio e hicieron un trabajo rápido eliminando a los zombies de los primeros 3 pisos del edificio para dejar entrar a los sobrevivientes. Esto solo les llevaría de 10 a 20 minutos, ya que la biblioteca no suele ser un lugar muy concurrido. Menos en los días en que Internet tenía todo lo que se necesitaba. Mientras los dos estaban a cargo del refugio temporal en el que se quedarían los supervivientes cuando los más fuertes se adentraran en el bosque mutante para intentar abrir una salida al mundo exterior, Shangwan Bingjue, Lian Peng, Kai Jingyi, que eran actualmente los 3 más fuertes del grupo, se quedaron atrás para proteger a aproximadamente 300 sobrevivientes. En cuanto a los pocos más de 100 restantes, actualmente estaban llevando a cabo una tarea diferente bajo la guía de Fu Xuefen y Zonde. Frente al grupo de sobrevivientes que caminaban densamente juntos para disminuir las posibilidades de muerte o infección en caso de que apareciera una criatura mutada o un zombie, Fu Xuefen y Zonde avanzaban en silencio mientras observaban con cautela los alrededores. Debido a que ambos eran hombres de pocas palabras, independientemente de sus motivos, y debido a la peligrosidad del entorno, ninguno de los dos intentó iniciar una conversación y simplemente caminaron en silencio. Después de caminar durante unos 5 minutos, Zonde se detuvo y, mientras observaba los alrededores, señaló: "Creo que este lugar debería estar bien". Fu Xuefen también se detuvo y los sobrevivientes que caminaban unos pasos detrás también se detuvieron de inmediato. Observó cuidadosamente los alrededores y notó que la hierba verde que había sido recortada cuidadosamente en el pasado ahora era tan alta que le pasaba las rodillas. «Está bien». Fu Xuefen asintió, todavía sintiéndose un poco deprimido por perder la oportunidad que Bai Zemin le presentó ayer. Zonde lo miró y le dio una palmadita en el hombro mientras decía con una rara sonrisa: «¿Por qué la cara larga? ¿Nos ha tratado mal el hermano mayor Bai? Desde el momento en que comenzamos a seguirlo, no solo nos dio la mejor comida, pero también nos dio el derecho de expresar nuestras ideas, opiniones e incluso continúa dándonos la oportunidad de ser más fuertes dándonos valiosos tesoros. Creo que mientras lo sigamos honestamente podemos tener un futuro mejor y las oportunidades para volverse más fuerte vendrán naturalmente». Fu Xuefen se sorprendió porque era la primera vez que escuchaba a Zonde hablar tantas palabras al mismo tiempo. Sin embargo, las palabras de su compañero aligeraron su pesimismo y asintió con firmeza. «Tienes razón. Solo tenemos que seguir sus pasos y él liderará el camino como siempre lo ha hecho hasta ahora». Zonde asintió en silencio y levantó un pulgar hacia él. Ninguno de los dos era tonto o de lo contrario no habrían podido ingresar a una universidad tan prestigiosa como esta. Además, su adaptabilidad también era mayor que la de los sobrevivientes normales, lo que les permitía notar cosas que otros podrían pasar por alto. Por lo tanto, tanto Fu Xuefen como Zonde sabían que mientras Bai Zemin no muriera repentinamente, estaba destinado a lograr grandes hazañas en este nuevo mundo. Actualmente, Fu Xuefen estaba en el nivel 15 y Zonde en el nivel 13. Sin embargo, incluso en este punto, ni siquiera podían ver la espalda de Bai Zemin. Ambos sabían que con sus estadísticas actuales, incluso enfrentarse a unas pocas docenas de personas no era un desafío en absoluto, pero ninguno de ellos podía comprender la fuerza de Bai Zemin. Ambos sabían que el mundo había cambiado y que la sociedad nunca volvería a ser la misma, aunque los humanos recuperaran el control del mundo, las cosas no podrían volver a ser como antes. Surgirían nuevos poderes y con la posibilidad de evolucionar, el gobierno, las fuerzas militares, todo se reestructuraría. El mundo era infinitamente más peligroso que en el pasado. Sin embargo, las oportunidades llegaron de la mano del peligro. Zonde y Fu Xuefen habían decidido cambiar sus destinos y, en caso de que siguieran vivos, también los de sus familias. ¿Cómo? Apostando todo a Bai Zemin.
Dado que había logrado ascender tan rápidamente e incluso pudo acabar con las existencias de la Primera Orden con tanta facilidad, el futuro de Bai Zemin sería resplandeciente y como parte del grupo inicial de sus seguidores, Zonde y Fu Xuefen, así como sus seres queridos, naturalmente podrían tomar una pequeña parte de ese resplandor. ¿Deberíamos empezar? Fu Xuefen miró a Zonde y preguntó con una sonrisa algo emocionada. La comisura de la boca de Zonde se contrajo un par de veces, pero aún así asintió. Comencemos. Fu Xuefen se dio la vuelta y, mirando a los sobrevivientes, trató de hablar con un tono autoritario. Comience a esparcir el aceite y la gasolina en las plantas y el césped cercanos. Recuerde no profundizar demasiado y concentrarse solo en el perímetro exterior. Poco a poco, ese joven con poca confianza en sí mismo comenzaba a adquirir cierta actitud. Gracias a la maravillosa oportunidad brindada por Bai Zemin en ese entonces, Fu Xuefen se estaba convirtiendo gradualmente en una persona digna de liderazgo. Esto fue un gran contraste si se compara con su yo pasado, que era tímido y reservado hasta el punto de que incluso tener una conversación normal le resultaba difícil. Los sobrevivientes asintieron y comenzaron a moverse con pasos cuidadosos. Estos 100 eran en su mayoría hombres y solo había unas pocas mujeres entre ellos. Cada uno había sido elegido cuidadosamente el día anterior y todos eran lo suficientemente valientes como para enfrentar el peligro indirectamente. Pelear todavía estaba fuera de cuestión, pero si se trataba de correr un poco de riesgo sin tener que enfrentarse a criaturas mutadas, todavía estaban bien. Fue precisamente por eso que estos 100 o más sobrevivientes se atrevieron a venir a este peligroso lugar. Cada sobreviviente llevaba una botella de 2 litros y algunos de ellos llevaban bidones de 5 litros llenos hasta el borde. Las botellas contenían aceite y los bidones gasolina que habían extraído de los autos estacionados en el estacionamiento del subterráneo el día anterior. Aunque era una pena tener que desperdiciar un recurso como el combustible, todos sabían que el plan ideado por los líderes del grupo era la mejor opción para acabar con todo. Los sobrevivientes movieron con cuidado y comenzaron a derramar aceite y gasolina por todas partes. Algunos troncos o ramas de árboles caídos, hojas secas o muertas, sobre el pasto, sobre algunos arbustos, básicamente todo en el perímetro exterior del área donde estaban los sobrevivientes había sido rociado con sustancia inflamable. Correcto, el paso número 1 fue incendiar el bosque. Aunque no fue posible profundizar más ya que los sobrevivientes serían asesinados sin siquiera saber cómo murieron, después de escuchar la explicación de Chen, algunos se dieron cuenta de que la razón por la cual las criaturas de la Primera Orden no salieron del bosque probablemente fue para proteger eso. Extraño monstruo parecido a un gusano de seda. De hecho, la única razón por la que Platinum Ape había estado tan furioso el día anterior y había dejado el bosque e incluso ignorado a Shangwan Pingyue, enfocando su atención únicamente en Chen, fue porque la bestia estaba durmiendo cuando trató de matarla en secreto. Con una flecha imbuida de magia en su pecho a poca distancia de su corazón. De lo contrario, era poco probable que Platinum Ape abandonara el centro del bosque. En cuanto al resto de las criaturas de la Primera Orden que abandonaban el bosque, Bai Zemin y el resto no podían estar seguros, pero probablemente era porque estaban en el perímetro exterior en lugar del centro. Hecho. Fu Xuefen exclamó en voz baja mientras les hacía un gesto a los sobrevivientes para que regresaran. Vamos a informar. Zonde miró el bosque mutado por última vez antes de darse la vuelta y comenzar a caminar de regreso por donde habían venido. En lo alto de un edificio de 5 pisos, justo enfrente de donde el grupo de 100 supervivientes había rociado aceite y gasolina, Bai Zemin permanecía en silencio mientras contemplaba el bosque mutado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La suave brisa del viento que acariciaba su rostro traía un fuerte olor a combustible que era embriagador pero en cierto modo también tenía un toque de atracción, recordándole constantemente lo que debía hacer a continuación. A su lado, Lilith estaba sentada en el aire con una pierna cruzada sobre la rodilla de la otra y apoyando perezosamente la cara en una mano. Sin embargo, aunque se veía casual, si uno prestaba especial atención a sus llamativos ojos rojos, uno podía notar fácilmente el destello de emoción y euforía que parpadeaba constantemente como un niño travieso. Entonces, ¿lo harás ahora?, preguntó Lilith con curiosidad. Bai Zemin asintió sin desviar la mirada y dijo lentamente. Actualmente hice todo lo que podía hacer. Mejoré mi control sobre el maná, también aprendí a tener un mejor control sobre la cantidad de magia que puedo usar, e incluso entrené para obtener más de 15 horas todos los días prácticamente sin descanso durante 3 días completos con mi manipulación de sangre.
Hizo una pausa y cerró los ojos, tratando de sentir el maná a su alrededor mientras decía en voz baja. Incluso ideé un ataque imparable, mi ataque más fuerte en este punto. Si no puedo matar una existencia de la primera orden con mis manos desnudas después de todo esto, entonces podría comenzar a pensar que tal tarea es realmente imposible de lograr y que esta entidad desconocida llamada Soul Record está loca. Bueno, estoy seguro de que serás capaz de hacerlo. Lilith enrolló un mechón de su cabello oscuro en su dedo índice y dijo con una sonrisa. Tu crecimiento hasta ahora ha sido el más aterrador pero al mismo tiempo maravilloso que he visto en mi vida. Si no puedes hacerlo, entonces nadie podrá. Bai Zemin se rió entre dientes y no hizo ningún comentario al respecto. De hecho, incluso si Lilith no dijo esas palabras, estaba 99,9% seguro de que su ataque definitivamente lograría cobrar la vida de su enemigo. En cuanto al 0,1% restante, eso estaba reservado para contingencias más allá de lo que el actual él podía manejar. Poco después, Bai Zemin abrió lentamente los ojos y miró hacia el edificio. Allí, Shangwan Bingshue salía del interior de las instalaciones junto con Chen y Lian Peng. Parecían estar discutiendo la segunda fase del plan. Como si sintiera su mirada, Shangwan Bingshue detuvo la conversación y miró hacia arriba. Sus indiferentes ojos color cielo se encontraron con un par de ojos oscuros y fríos como una noche de invierno. Sin decir nada, Shangwan Bingshue comenzó a caminar hacia el bosque mutado. Por otro lado, Chen saltó un par de veces y se subió a un edificio al lado del de Bai Zemin antes de apuntar su ballesta precargada hacia el bosque. En cuanto al corpulento Lian Peng, sostuvo con fuerza su gran martillo y plantó ambos pies firmemente en el suelo mientras entrecerraba los ojos hacia el bosque desconocido pero lleno de peligros. Antes de que Shangwan Bingshue se alejara demasiado, Bai Zemin gritó en voz alta. «Oye, Shangwan Bingshue». Ella se detuvo y medio se dio la vuelta para mirarlo justo a tiempo para verlo arrojarle algo. Con un movimiento ágil y fácil, el objeto que lanzó fue atrapado por ella. Después de ver lo que era, su pequeña boca se abrió ligeramente y sus ojos indiferentes por primera vez en mucho tiempo tenían una longitud de onda de emociones que incluso ella misma no podía comprender. «Te lo presto. Cuando vuelvas me lo devuelves». La voz de Bai Zemin la sacó de sus pensamientos. Al final, miró hacia la parte superior del edificio y dijo la primera palabra que le vino a la mente. «Gracias». Bai Zemin asintió y sonrió casualmente cuando dijo. «Estoy confiando en ti». Chen y Lian Peng observaron la extraña interacción entre Bai Zemin y Shangwan Bingshue, pero no tenían idea de qué estaba pasando o por qué ella le había dado las gracias. Sin embargo, debido al hecho de que estaban en alerta máxima por lo que estaba a punto de suceder, ninguno de los dos se atrevió a apartar la mirada del bosque mutado. Después de decir palabras de agradecimiento por primera vez en tanto tiempo que incluso ella no podía recordar cuándo había sido la última vez, Shangwan Bingshue guardó con cuidado el objeto que Bai Zemin le había dado y marchó sola hacia el bosque mutado. Bai Zemin miró su delgada y pequeña espalda que parecía tan frágil como una ventana de vidrio que desaparecía lentamente de su vista. Luego, se arrodilló sobre su rodilla izquierda y sacó 2 botellas de sangre de Blazing Beedle de su mochila. Esparció cuidadosamente la sangre frente a él hasta que se formó un charco rojo brillante y luego cerró los ojos. Aunque por fuera se veía tranquilo, su mente trabajaba horas extras imaginando una lanza mientras comenzaba a mover el mana dentro de su cuerpo, esta vez sin preocuparse por salvar. Al mismo tiempo que su maná comenzaba a consumirse a velocidades asombrosas, Bai Zemin comenzó a usar su magia para controlar la mayor cantidad de poder mágico posible mientras la imagen de la mejor lanza posible brillaba en su mente. La punta tenía que estar afilada para poder atravesar cualquier defensa y destruir cualquier impedimento. La polea debe ser lo suficientemente resistente para que el enemigo no la destruya fácilmente. Ser fácil de sostener para lanzar pero difícil de retirar. Cada línea del arma parpadeó en su mente mientras Bai Zemin se imaginaba empuñando un martillo y golpeando metal contra un yunque usando fuego a altas temperaturas. Incluso sin las herramientas, con magia y maná, podría crear objetos agregando su manipulación de sangre. Si bien no era lo mismo, la creación seguía siendo creación. La sangre en el suelo brilló carmesí y lentamente una lanza con 3 hojas comenzó a tomar vida. La sangre se solidificó, extrañas líneas parecidas a grabados comenzaron a aparecer en la polea y un extremo en forma similar a un trébol de cartas de póker. Lo que Bai Zemin estaba creando no era una lanza normal, era específicamente un tridente.
Su rostro comenzó a palidecer y gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente mientras sus 273 puntos de maná corrían salvajemente hacia afuera como si una presa de agua se hubiera roto. Si el plan de Bai Zemin tuvo éxito, entonces no había necesidad de retener nada, ya que sería recompensado con mucho más. Mientras tanto, Shangwan Bingyue avanzó a través del bosque mutado, moviéndose más y más profundo, más y más cerca del centro del lugar. Lo primero que notó fue la pureza del aire a su alrededor. El aire era tan puro que podía sentir como si sus pulmones estuvieran siendo purificados de todo el aire contaminado que había respirado a lo largo de su vida. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que lo que estaba respirando no era exactamente el mismo aire que había conocido desde que nació. Maná. Tal pensamiento brilló en su mente mientras seguía corriendo más profundo. El aire estaba cargado de maná y cuanto más se acercaba al centro, más densa se volvía la cantidad de maná. Si el aire fuera de este lugar, el aire respirado por los humanos, fuera una composición de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, neón, helio y otros. Entonces el aire que Shangwan Bingyue estaba respirando en este momento también contenía maná como su componente principal. Debido a su velocidad ágil, Shangwan Bingyue no estaba prestando atención a la belleza del lugar o se sorprendería al notar cuán armonioso se veía todo a su alrededor. Unas cuantas mariposas del tamaño de cuencos aleteaban suavemente mientras abejas del tamaño de puños humanos adultos descansaban cómodamente sobre flores que alcanzaban casi 1 metro de altura. Incluso había algunos perros durmiendo pacíficamente con algunos gatos mutados a su lado. Todos parecían haber hecho un acuerdo táctico para no pelear y, en cambio, se estaban concentrando en absorber la mayor cantidad de maná posible, incluso mientras dormían. Aproximadamente 1 minuto después, Shangwan Bingyue no pudo evitar tambalearse un poco y su rostro cambió por completo cuando se dio cuenta de que su sangre comenzó a hervir lentamente como si un volcán estuviera a punto de estallar y sintió ganas de vomitar debido a la repentina incomodidad. La sensación fue similar a la que sintió durante el primer día del apocalipsis segundos antes de que ese extraño mensaje destellara en la retina de sus ojos, señalando el comienzo de una nueva era. Los humanos eran diferentes de los animales, los insectos o las plantas. Los humanos no podían absorber casualmente el maná del entorno a voluntad y esa era precisamente la razón por la que todos tenían una pequeña parte del maná del mundo dentro de su alma. Si esa cantidad fuera más allá de lo soportable por el alma del usuario, comenzarían a aparecer mutaciones tipo zombie ya que el cuerpo intentaría adaptarse al cambio lo mejor y más rápido posible para evitar la muerte total. Eso era lo que estaba experimentando en ese momento. Dejó de respirar apresuradamente para ralentizar sustancialmente la absorción de maná y llevó su velocidad al límite. Aunque Shangwan Bingyue estaba más enfocada en el camino de la magia, su destreza cuerpo a cuerpo no era deficiente. Incluso antes de la aparición de Soul Record en la Tierra, ya era un genio en lo que respecta a las artes marciales y, por lo tanto, poseía la habilidad pasiva no clasificada de nivel 3 experto en combate. Además, cada vez que subía de nivel, agregaba ambos puntos a agilidad. En cuanto a la razón, quizás solo ella lo supiera exactamente. La realidad era que actualmente había alcanzado el nivel 24 el día anterior después de adquirir una gran cantidad de Soul Power del Platinum Ape y actualmente estaba cerca de poder comenzar su primera evolución real. Por lo tanto, 48 puntos de agilidad provinieron de subir de nivel solo, alcanzando actualmente 109 puntos en total gracias a colaborar en la derrota y masacre de 2 existencias de la Primera Orden, así como sus botas de tesoro de grado normal. Si bien no podía compararse con Bai Zemin, que tenía casi 130 puntos de agilidad a pesar de que todavía tenía 32 puntos de estado reservados y mucho poder del alma para absorber debido a que estaba atascado en el nivel 25, su agilidad era sobresaliente en comparación con la mayoría. Unos segundos después, finalmente llegó a lo que parecía ser el centro del lugar, e incluso con su calma, no pudo evitar aterrorizarse ante la vista. En ese momento, Chen probablemente no había tenido tiempo de mirar con cautela la situación a su alrededor, o de lo contrario no habría dicho que debería haber como máximo una docena de criaturas de primera orden. Con solo mirar alrededor un par de veces, Shangwan Bingyue ya había contado más de 20. Después de absorber el Soul Power of the Platinum Ape, Shangwan Bingyue había recibido un gran impulso en sus estadísticas. Precisamente por eso, confiaba en luchar 1 a 1 y matar a una criatura de primera orden por debajo del nivel 45. Sin embargo, si todos unieran fuerzas para atacarla y lograran rodearla, entonces no podría resistir ni un segundo antes de ser asesinada.